Hojeando la historia. Los estudios culturales de críticos a habitantes del funcionalismo. Partimos de el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, o the Center of Contemporary Culture Studies. Remontamos a 1964, con la fundación de la Escuela de Birmingham, pues los estudios culturales nacen ahí. Con la cultura no solo son costumbres, son todas las interacciones. Maro Wall también dice que la cultura no es práctica ni descripción de hábitos y costumbres. Pues en todo esto se va al proceso social, a la atribución del sentido de la realidad, el desarrollo de la cultura, las prácticas sociales compartidas, todo esto que se van a difundir entre diferentes clases y grupos sociales sin ningún tipo de distinción, que más adelante vamos a hacer una énfasis más específica en eso. Los medios de comunicación también desarrollan un papel muy fundamental al momento de actuar como elementos de esa relación. Ahora, antes que te confundas más, ¿cómo surge? Retrocedemos hasta 1930 con Frank Raymond Lewis, el cual publica un libro muy importante que es The Mass Civilization and Miniature Culture, el cual va a hablar sobre la protección de los alumnos contra la cultura comercial y todo esto del capitalismo industrial, que va a dar unos efectos muy pero muy perniciosos y que también tienen que ver los medios de comunicación de masas como un papel de actuar nefasto, afectando a cualquier tipo de cultura. Ahora, más atentos para pasar esta parte que tal vez te pueda servir mucho más para entender el tema. Pues en 1957, Richard Hogarth saca un libro que es La cultura del pobre, en la cual alaba mucho la cultura tradicional de la clase obrera que va a resistir frente a la cultura difundida por los medios de comunicación de masas. También está The Popular Art por Stuart Hall y Paddy Wannell, que en 1964 habla de un abordaje crítico al proceso de construcción de una cultura. Y continuamos con las influencias teóricas del Centro Cultural de Estudios Contemporáneos. Pues en Birmingham hay dos influencias importantes en los estudios culturales: el interaccionismo simbólico y las diversas corrientes heterodoxas del marxismo. El centro allí logra una originalidad combinando críticamente ambas influencias y formando grupos de estudio en diferentes áreas que se relacionan con movimientos sociales. ¿Cómo ser el feminismo? Ahora, pasamos a interaccionismo simbólico tal cual. Pues aquí vamos a hacer un establecimiento de varios puntos. Uno de los más sencillos es el cómo estudiar estos grupos culturales y su comportamiento frente a una cultura dominante. Ese enfrentamiento. También hay una interpretación de esos individuos de su propia situación social, de su propia realidad. También está la recuperación, ahí entra con la realidad de valores de significaciones ya vividas. Pasamos con heterodoxas del marxismo, pues estas dos partes van a influir demasiado en los estudios culturales, y te explico de una forma más sencilla. Hay nuevas influencias, porque hay exploración de ideas marxistas de una forma menos convencional, y toman la inspiración de variedad de pensadores como Lucas Benjamin y otros. También hay un cambio de perspectiva, pues se están alejando de la idea de que lo económico y lo político es directamente relacionado, hasta de la ideología de clase. Hay grandes influencias por parte de Atherton y Gramsci, pues para Stuart Hall estaba dentro de su investigación, y dentro del libro al cual van a estar hablando hay todo un debate muy interesante. Énfasis en lo simbólico, pues se está prestando más atención en los símbolos y significados de la cultura en vez de su práctica. El impacto de Foucault. Ya había un cambio de pensamiento sobre el conflicto de clases sociales y el poder en la sociedad. Se está cambiando de cómo se estudia la cultura y la sociedad, desde nuevos ángulos y conectando con conceptos más contemporáneos. Si bien hablamos acerca de la mundialización de los estudios culturales, podemos hablar también del gran éxito que ha tenido esta corriente culturalista. Sin embargo, los estudios culturales adquieren un carácter diferente según cada región del mundo. Es decir, los estudios culturales norteamericanos difieren de las bases de la cultura política y mitología nacional de los británicos. Y aunque ambos enfoques comparten un interés en la cultura y cómo se relaciona esta con el poder y la sociedad, los estudios culturales británicos están más enfocados en la clase y luchas de poderes estructurales,
mientras que los norteamericanos tienden a centrarse más en la identidad y las diferencias. La propuesta de Martín Barbero nos habla de que la comunicación no debe limitarse a un solo país o cultura, sino que se debe considerar una perspectiva global. Barbero aboga por una investigación en la comunicación que sea amplia y multifacética, que integre diferentes contextos y dinámicas globales. Asimismo, el autor habla acerca de las mediaciones, en la que nos indica de que los mensajes de los medios no son simplemente transmitidos de manera directa, sino que pasan por un proceso de adaptación y reinterpretación. También nos habla acerca de cómo las audiencias activamente interpretan, resisten y se identifican con los mensajes mediáticos. El nuevo paradigma dominante, 1983. Aborda un intento de reconciliar las principales contribuciones de las corrientes de uno de los pensamientos más importantes, la Escuela Frankfurt, con la crítica y la economía de la política de la comunicación. Sin embargo, el enfoque de estos ya no se centra en acercar o seguir renovando investigaciones de escuelas tradicionales. En lugar de eso, busca un énfasis en nuevas direcciones hacia orientaciones funcionalistas, como bien dicho, a los estudios culturales. Estas pues se centran en cómo los medios de comunicación funcionan dentro de la sociedad, pues estos examinan cómo es que la cultura popular y la comunicación interactúan, cómo se influyen mutuamente y son interpretados de diversas formas. But you're so warm